Estamos con Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular, exdirector del Banco Nación y precandidato a presidente de la Nación dentro del espacio del Frente de Todos. Gracias por venir, Claudio. No, gracias por invitarme, Diego. A ver, pregunta de cajón, ¿sí? Con este nivel de inflación, ¿el Frente de Todos tiene realmente posibilidad de revalidar y ganar una elección? Sí, por supuesto, todavía tiene posibilidades porque el desastre del macrismo está demasiado fresco y consecuentemente la capacidad de capitalizar como opción electoral lo que es una suerte de frustración de las expectativas que se generaron sobre el Frente de Todos, no es una cosa inmediata. De hecho, objetivamente, por ejemplo, en la elección del 2021, la pérdida de votos que tuvo el Frente de Todos no tuvo como correlato el crecimiento de Juntos por el Cambio. En realidad, Juntos por el Cambio también perdió votos, perdió 1 millón de votos, simplemente que ganó porque el Frente perdió más votos que lo que perdió Juntos por el Cambio. Bueno, pero pensando en eso, ¿no? Está fresco lo de Macri, decís vos lo que pasó durante el gobierno de Macri. Ahora, también está fresco sí, por supuesto. Lo que pasó en estos sentido, últimos años, ¿no? Hay una cantidad muy importante de gente que busca una alternativa diferente y en este sentido la capacidad del Frente de Todos para poder plantarse en el 2023 con una propuesta interesante implica señalar que no se va a seguir haciendo lo que se está haciendo, cuestionar lo que se está haciendo, confrontar con lo que se está haciendo. Si se mantiene la idea de querer defender una gestión que efectivamente ha frustrado las expectativas que sobre ella existían, me parece que eso sí no tiene mucho sentido. Ir sobre la defensa de la gestión, sí, me parece que es una idea. La tesis del mal menor, que de alguna manera es la que viene barajando una parte importante de la dirigencia política del Frente, es una estrategia de derrota. Y por otro lado, elegir el mal menor es elegir el mal. Así que eso normalmente no termina bien, termina mal. Desiste Alberto Fernández de una candidatura, desiste Macri de una candidatura. ¿Eso es el fin del kirchnerismo y el fin del macrismo? ¿O cuál es la traducción, más allá de que evidentemente no le dan los votos, de esta decisión tanto de Alberto Fernández como de Macri? Yo creo que lo que está mostrando es el final de una etapa, digamos. Hay dos coaliciones de signos diferentes que ambas dos por distintas razones han fracasado. Y lo que hay es la necesidad de parir una propuesta política distinta. En este sentido, el fracaso del Frente de Todos es haber quedado atrapado en el marco de la primacía de los mismos intereses que gobernaron las definiciones de Juntos por el Cambio. Hoy el Frente de Todos es una variante más del ajuste, está integrado a las decisiones del establishment, básicamente en términos de la subordinación a las metas del fondo y en términos de la subordinación a los intereses de los dueños de la soja. En este sentido, digamos, si la idea era la recomposición de las condiciones de vida del pueblo argentino como una clave, nada de esto es lo que ha ocurrido. Efectivamente, hoy, aún con una economía que ha crecido, sí, lo que tenemos son niveles de pobreza superiores a los que dejó Macri. ¿Te decepcionó, porque usaste esa palabra, ¿te decepcionó Alberto Fernández o te decepcionó el Frente de Todos? No. Yo creo que Alberto Fernández cometió un grave error que fue no haber promovido una institucionalización del Frente, la apertura de un ámbito que permitiera que el Frente, además de haber sido un buen acuerdo electoral, un importante acuerdo electoral para terminar con Macri, se transformara en una fuerza política. Hoy el Frente de Todos, el Frente de Todos no ha existido como fuerza política, no ha logrado conformarse y en este sentido eso le hizo perder potencia a la hora de las definiciones políticas. Vos pensás que el Frente tenía en su seno la mayor parte de las organizaciones de trabajadores, de pequeña y mediana empresa, del movimiento de derechos humanos, del ámbito cultural. Era la posibilidad de un bloque social que sostuviera una política de transformaciones. Sí. Bueno, eso no se lo convocó, no se lo integró. ¿Eso qué hizo? Debilitó la capacidad del gobierno y lo fue haciendo cada vez más permeable a las presiones de los factores de poder, y en este sentido ahí entra el fracaso de la negociación con el fondo
consecuentemente este acuerdo nefasto que de alguna manera tenemos, y por otro lado entra la capacidad permanente del poder económico de imponer sus condiciones. Ahora, el acuerdo con el fondo es un acuerdo que de alguna manera Alberto Fernández lo venía anticipando. Quiero decir, cuando acuerda que el ministro sea Guzmán, discípulo Stiglitz, bien visto por Cristalina Georgieva, todo anticipaba de que había una necesidad de una negociación. Incluso ha tirado algunas redes al Papa para ablandar al Fondo Monetario Internacional para lograr algún acuerdo. No sé si es el que se proponía, pero lo cierto es que era claro que iba a acordar con el Fondo Alberto Fernández. Toda esta introducción para decir, ¿por qué tanta sorpresa por el acuerdo si finalmente es lo que de alguna manera venía anticipando con todos estos movimientos? Porque el problema no es acordar, sino es qué es lo que se acuerda. Y claramente Argentina tenía dos condiciones básicas. Una, primero, haber declarado la nulidad del endeudamiento desde la perspectiva de la legalidad local, nuestra, porque se violaron todos los procedimientos normativos, jurídicos, constitucionales, para endeudar al Estado. Segundo, y esto no lo digo yo, hay 5 informes, Banco Central, Oficina Anticorrupción, Sindicatura General de la Nación, Procuración del Tesoro y Auditoría, que dicen esto. Y en segundo lugar, haber denunciado la violación permanente del estatuto que vincula la relación del fondo con los gobiernos o los estados que forman parte de ese organismo. ¿Para qué servía esto? Para plantear la corresponsabilidad del fondo en el tema. Y por lo tanto lo que había que acordar es que el fondo tenía que hacerse cargo de una parte. Argentina podía reconocer la mitad de la deuda, que era lo que el fondo le podría haber prestado. La otra mitad era un problema de las barbaridades que el fondo hizo, y en ese marco Argentina tendría que haber logrado mantener, un pago menor, haber logrado una autonomía en la definición de su política y sin controles como los que tenemos hoy para plantear políticas que no nos sirven para absolutamente nada. O sea que el problema es qué tipo de negociación se encaró. Cuando Argentina tenía la posibilidad de señalar la corresponsabilidad del fondo en la crisis de nuestro país. Esto habría que haberlo hecho en el seno de las Naciones Unidas. No se exploró ninguna de estas posibilidades. Y no solo esto, sino que además de entrada se planteó algo que afectó en mucho, por ejemplo, el tema de las reservas que hoy nos hacen falta, sino que se planteó la barbaridad de plantear una negociación que decía pago mientras negocio. Con lo cual duró la negociación 2 años, fuimos consumiendo reservas con el objetivo de que nos dieran, alguna respuesta favorable, y no nos dieron absolutamente nada. No nos ampliaron el plazo, no nos bajaron las tasas de interés, no nos reducieron el capital, no pasó nada. Consecuentemente y además acordamos un programa que lo que hace es imposible resolver el problema principal de la Argentina, que es el problema inflacionario, porque es un acuerdo que lo que promovía era un shock inflacionario sobre la Argentina. Saltamos del 50 a más del 100% anual en el marco del acuerdo. Ahora, esto era previsible. Yo fui nuestra fuerza fue una de las primeras que señaló que esto no había que hacerlo y que dijimos que esto era inflacionario. Bueno, sí es igual. En este sentido, el problema no es acordar, el problema no es negociar, el problema es qué es lo que se acuerda. Bueno, te pregunto, ¿hay alguna diferencia entre lo que fue la gestión Guzmán y Massa? Sí. La diferencia es que en la gestión de Guzmán había, desde mi punto de vista, una idea de establecer alguna suerte de pacto con los actores principales del poder, tanto a nivel local como con el fondo. Esto implicaba que pensaba que las concesiones iban a tener una contrapartida para ordenar la economía de determinada manera. Me parece que lo de Massa ya es otra cosa, implica la subordinación expresa. Massa es un cuadro del establishment de la Argentina, un cuadro articulado con los grupos locales más importantes, fuertemente alineado con los Estados Unidos y por lo tanto con una estrategia que está fuertemente asociada a estos capitales. ¿Vos dijiste que Massa hace menemismo explícito? Sí, claro, eso dije.
efectivamente. Creo que en realidad más bien lo que creo es que Massa representa el proceso de menemización de la gestión del gobierno. Y por menemización me refiero a lo que implicó Menem políticamente, que es haber asumido con un mandato, que fue el de la revolución productiva y el salariazo, y haber terminado consolidando una propuesta como es la estrategia del consenso de Washington, el desguace del Estado y el neoliberalismo. Nosotros, de la mano de Massa, la gestión del gobierno, el Frente de Todos, se ha transformado en una variante del ajuste. ¿Y por qué decís que, o por qué decís no? ¿Por qué sucede que Cristina banca a Massa y no bancaba a Guzmán, siendo Massa el representante, como decís vos, del menemismo explícito? Creo que hay un conjunto de dirigentes del Frente de Todos que en el momento de la crisis cambiaria que se vivió en junio, entendieron que se caía el gobierno. Sí. Y frente a la posibilidad de que se cayera el gobierno, resignaron la gestión del gobierno. ¿Y estuvo a punto de caer el gobierno? ¿Cómo No, decía Ferraresi, creo, que se tenía que ir en helicóptero? Claro, Ferraresi dijo que se tenía que ir en helicóptero. Él lo graficó. Creo que eso es... ¿Existió esa es la posibilidad? explicación. No, yo creo que no. Creo que eso supone no incorporar la variable de la convocatoria política que el Frente de Todos estaba en condiciones de hacer. Sí. La verdad que la debilidad de Guzmán en ese momento tendría que haber sido transformada en una nueva convocatoria política para tomar un camino distinto, que es el que de alguna manera la gente señaló en el 2021, porque el problema grave acá es que hubo 4 millones de personas que dejaron de votarnos en el 2021 señalando que no era lo que querían del Frente, y lamentablemente, a pesar de que se dijo que se iba a escuchar, se profundizó el rumbo. Entonces digo, en ese sentido me parece que el momento de la crisis cambiaria era el momento de cambiar el sentido, y había que avanzar en lo que hace falta, un programa popular antiinflacionario. Esto es lo que hace falta hace rato en la Argentina, y que lamentablemente ni Guzmán lo encaró de entrada, y por supuesto el acuerdo con el fondo hace absolutamente inviable esto. De hecho, estamos... la respuesta a la crisis cambiaria que vivió ahora Massa es aumento del tipo de cambio oficial, suba de las tasas de interés, aumento de tarifas, es decir, algo que va a seguir sosteniendo el proceso inflacionario en los niveles actuales. Y abril, que iba a tener que dar un poquito menos que marzo, no va a ocurrir. ¿Hay riesgos de estallido? Mirá, yo creo que riesgos siempre hay, porque los problemas que la Argentina tiene no se han resuelto, sino que se han agravado. O sea, nosotros vivimos una escasez de reservas que, digamos, estaba ya desde el momento en que se va Guzmán, hoy sigue y se agravó, incluso la sequía la agravó aún más. Nosotros teníamos un problema de un abultado endeudamiento interno, que también no se ha resuelto, sino que se mantiene y se agravó también. Y teníamos un problema de alta inflación, tenemos más inflación que la que teníamos, y teníamos un problema de un cuadro social complejo, y eso también se agravó. Estamos en 43% de la población bajo la línea de pobreza, así que riesgos de estallido siempre hay. Tengo la impresión que hay una suerte de mirada general, incluso por parte de los factores de poder, respecto a que no tendría demasiada racionalidad pudrir la cosa en la Argentina, porque claramente saben que la situación es muy compleja y pueden no tener capacidad de manejarla. O porque saben que hay un cambio de gobierno inminente, de color político me refiero, ¿no? No, me parece que eso también contiene, pero no sé si es el punto central. Yo creo que hay una conciencia respecto a que el pueblo argentino tiene una capacidad de cuestionamiento muy alta, y que si acá las cosas se van de madres, se sabe cómo empieza, pero no cómo termina. ¿Se viene una gran devaluación? Bueno, digamos, eso es lo que está planteando tanto la oposición de Juntos para el Cambio como el planteo de Milei. En ambos casos, la idea de que voy a unificar el mercado de cambios como la idea de que voy a dolarizar suponen niveles de devaluación salvajes, que implicarían niveles de crisis social muy relevantes en la Argentina. Claramente hay un
un accionar político de buena parte de la dirigencia de Juntos por el Cambio, tanto de sus economistas como de sus dirigentes políticos, tratando de que eso ocurra antes de que pase la elección, de manera tal de que el costo lo pague el gobierno. Pero si acá pudiéramos garantizar lo que como primer objetivo habría que garantizar, que es evitar que estos sectores que son responsables directos de la crisis que tenemos retornen, la lógica no sería resolver la Argentina con una maxi devaluación. Pero ¿el camino es la devaluación en grajeas como está sucediendo ahora? No, el camino es un programa popular antiinflacionario que supone un reacomodamiento general del sistema de precios y que supone además un proceso de congelamiento inicial de los precios fundamentales de la economía, entre ellos el tipo de cambio. El tipo de cambio en la Argentina no tiene un problema que afecte la competitividad de nuestras principales empresas exportadoras, ni de nuestra producción. Sí hay un componente especulativo muy fuerte, que es el que hay que reprimir. Si Cristina Kirchner decide ser candidata a presidente, ¿modifica tu decisión de serlo también? Sí, no hay ninguna discusión respecto a la centralidad que ocupa Cristina Fernández de Kirchner como líder del movimiento popular en la Argentina y en el Frente de Todos. Por lo tanto, no tendría sentido un debate. Sí tendría sentido que hacia abajo, en todos los niveles, se diera una discusión a fondo en términos de las PASO. Pero si ella decidiera ser la candidata, no hay discusión en ese sentido. Todo lo demás sí tiene discusión. Ahora vuelvo con eso, pero me quedé con algo de lo anterior que no te pregunté. ¿Estamos en las puertas de una hiper? Mirá, desde el punto de vista de las definiciones inflacionarias, esto ya sería una hiper, digamos, pero como la Argentina tiene una historia muy distinta, tenemos la capacidad de funcionar incluso con más del 100% anual. Pero digo, vuelvo al punto anterior, que si estuviéramos en una hiper implicaría la pérdida de control absoluta de la coyuntura económica por parte del gobierno. Supone que el estallido del que hablábamos antes se materializara. Creo que no hay, digamos, no es imposible, pero creo que las mayores posibilidades son para que tal cosa no ocurriese. En este sentido, hay un tema clave. Si la gestión actual logra algún tipo de financiamiento de fondos frescos por parte del fondo, me parece que eso estabilizaría la situación hasta el final del mandato. ¿Y Massa sería candidato? Bueno, espero que no. Digamos, Massa puede ser candidato si él decide serlo. Espero que no sea la elección de Cristina Fernández de Kirchner, porque eso implicaría prácticamente el final del Frente de Todos. Ahora, ¿por qué tanta sorpresa? Me refiero a lo siguiente, ¿no? Cristina lo banca, claramente, a Sergio Massa. No sé si para disciplinar lo que es el ajuste, como vos definís como ajuste, o por qué, pero claramente el sector del Frente de Todos que representa a Cristina lo banca. Alberto Fernández ha laburado con Massa, ¿no? Ha sido jefe de su campaña política en su momento. ¿Por qué hay tanta sorpresa, por lo menos de tu parte, con el poder, la presencia, el lugar que ocupa hoy Sergio Massa? No, yo no tengo sorpresa, digo. Me parece que la aparición de Sergio Massa en el centro del tablero institucional es el resultado de un golpe de mercado, no es el resultado de cualquier cosa. A ver, pará, ¿Massa es un golpe de mercado? Sí, por supuesto. El golpe de mercado de junio del 2022, que hizo que saltara por el aire Martín Guzmán, es el que coloca en el centro del tablero institucional, desplazando incluso a Alberto Fernández a funciones protocolares, a Sergio Massa. Y este segundo golpe de mercado que vivimos en este último tiempo, terminó de consumar el desplazamiento de Alberto Fernández, sepultando cierto intento de vincular a Alberto con una estrategia distinta en materia económica de carácter instrumental que venía expresada por su jefe de asesores, Antonio Aracre. Digamos, ahí se consolida el papel central de Massa en el tablero institucional del Frente. Massa aparece como la expresión de quienes de alguna manera han subordinado la gestión del gobierno del Frente a lo que el Frente nunca dijo que iba a hacer. Entonces, nosotros fuimos fundadores del Frente de Todos en función de una estrategia diferente. Acá lo que hay
es haber transformado al Frente de Todos en una variante más del establishment y del ajuste, del gobierno del Frente de Todos. Y nosotros entendemos que la gran mayoría de las organizaciones que integran el Frente y de la militancia que acompaña al Frente de Todos, e incluso de su base electoral, no tienen acuerdo con eso. Por eso es que el Frente ha perdido base electoral, por eso es que hay una disconformidad creciente, y por ende creo que hay que expresar esto. Ahora, yo no tengo sorpresa respecto a lo que significa Massa. Por eso dije lo que dije anteriormente. Massa puede tratar de ser candidato. A mí que sea candidato no me preocupa, porque estamos en condiciones de gestar otra propuesta en el marco del Frente que seguramente le va a ganar a Massa. Ahora, distinto sería que hubiera una estrategia expresa de Cristina Fernández de Kirchner de respaldar a Massa, que llevara que una parte importante de las organizaciones del Frente lo respaldaran. En ese caso, la verdad es que el Frente se habría transformado en una variante más del establishment. Y consecuentemente, por lo menos para quienes queremos y acompañamos la experiencia del Frente para construir una alternativa popular en la Argentina, eso carece de sentido. Hay un emergente, hay alguien que, según las encuestas, captura el voto bronca, que es Javier Milei, ¿no? Que habla de dinamitar, habla de la motosierra, habla de quemar el Banco Central. ¿Cómo ves la figura de Milei? Me parece que la figura de Milei lo que hace es canalizar una suerte de hastío y bronca acumulada respecto a un sistema político que no da respuestas. Me parece que después sus planteos puntuales no necesariamente son los que generan cierto aval a lo que Lacio dice. ¿Pero por qué crees que captura muchos votos? Porque hay un final de etapa, hay un final de ciclo, dos coaliciones de signos distintos por diferentes razones respecto a las necesidades de la sociedad han mostrado niveles de fracaso importantes. En ese contexto, la gente que hace busca una alternativa. Aparece un energúmeno que grita y dice barbaridades y que va contra la casta política, señalando a una realidad, porque hay un sistema político que destila privilegios ante el común de los argentinos que no la pasan demasiado bien. Por eso, en ese contexto, me parece que canaliza. Ahora, al mismo tiempo, Milei es casi, te diría, la síntesis del proyecto de la dictadura. Alguien que viene y ha sido asesor del genocida Bussi, es un tipo que ha sido empleado del grupo Eurnequian durante prácticamente toda su historia, un grupo que ha crecido al amparo del Estado. Es casi una síntesis perfecta del proyecto dictatorial. Vos decías, bueno, emerge esta figura sobre todo porque es el final de ciclos, de distintos ciclos. En algún momento trascendió algo que Alberto Fernández después termina desmintiendo, que es que él iba a acabar de 20 años de kirchnerismo. Después él dijo que no dijo eso, pero te pregunto concretamente, ¿estamos ante las puertas del final del kirchnerismo y el final del macrismo? Mirá, del final del macrismo yo creo que sí. Del final del kirchnerismo depende de lo que termine haciendo. Yo creo que si Cristina decidiera expresamente bancar a Massa, indudablemente eso implicaría un costo político para ella muy alto. Yo creo que no tiene mucho sentido desde ella licuar su papel como líder del movimiento popular en la Argentina planteando una cosa de esa naturaleza. Pero bueno, son preguntas para hacerle a Cristina Fernández de Kirchner, no a mí. Hablemos de Lozano, presidente. El gabinete de Claudio Lozano, ¿quién va a ser primero tu compañero o compañera de fórmula y quién sería el ministro de Economía, siendo vos economista? Mirá, no tengo definido todavía esto porque nuestra definición es una invitación a la construcción de una propuesta política con otros. Y por lo tanto estar definiendo quién es y quién deja de ser implicaría cerrar puertas con quienes queremos discutir. Así que en este sentido no es que ya está definido un gabinete. Sí tengo un equipo de trabajo con el que trabajo hace como 20 años y que venimos discutiendo y llevando adelante los debates sobre la economía argentina. Y hemos sido una referencia de discusión desde la convertibilidad para acá, cuestionando todas las variantes de la experiencia neoliberal. Así que en este sentido nos sobran propuestas y compañeras y compañeros para ocupar los diferentes lugares del ministerio. Preguntaba un poquito para tratar de ver en el horizonte
el modelo de Claudio Lozano. Es decir, vos estás dentro del Frente de Todos, a la vez muy crítico de la actual gestión del Frente de Todos. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué quiere Lozano? ¿Cuál es el referente, el modelo, si podés explicitarlo por alguna gestión local o internacional? Modelo de gestión, mirá, yo creo que, digamos, la gestión, por ejemplo, que encarnó Evo Morales en Bolivia es una gestión sumamente interesante en términos de tomar control sobre los recursos estratégicos que Bolivia tenía. Nacionalizarías el litio. Por ejemplo, sin duda, una empresa pública en materia de litio y probablemente una empresa binacional con el gobierno boliviano sería una estrategia absolutamente necesaria, digo. No habría que permitir con el litio lo mismo que se ha hecho con otros recursos de la Argentina. Pero digo, en este sentido, el tema del control sobre los recursos estratégicos asociado al tema de transformar las ventajas que la Argentina tiene en un proceso de ampliación de derechos, por un lado, y de reconstrucción de una estrategia productiva distinta, son variantes que nosotros queremos llevar adelante. Yo te diría que hay dos vectores que para nosotros son centrales. El tema de terminar con la pobreza y el tema de repoblar la Argentina, construyendo ciudades en los múltiples espacios vacíos que la Argentina tiene, desarmando los conurbanos invivibles que se han ido construyendo en torno a las principales ciudades del país, son dos vectores de desarrollo absolutamente centrales para encarar la construcción de un país distinto. Para nosotros, el tema de una estrategia seria de sustitución de importaciones y el tema de reconstruir las instituciones del bienestar, salud, educación, plan de viviendas y demás, son claves de una propuesta de una Argentina diferente. Ahora lo inmediato, ¿no? Para ir cerrando un poquito, creo que es el tema central de discusión de todos estos meses, que es la inflación, ¿no? Asume Claudio Lozano, presidente de la Nación. ¿Cuáles son las primeras medidas que toma en torno a tratar de reducir esto que afecta a cada uno de nosotros cada vez que vamos al súper? Es lo que dije, programa popular antiinflacionario, que implica tres cuestiones: claramente diferenciar precios internos de internacionales vía retenciones, cupos y demás cuestiones. ¿Mantenés las retenciones? Las mantengo y las puedo incrementar también en determinados productos. Claramente las retenciones están muy por debajo de los que alguna vez estuvieron en función de los precios internacionales que tenemos. El discurso que uno escucha de, por ejemplo, algunos referentes o Milei o Juntos por el Cambio de eliminar retenciones. Es un disparate todo lo que dicen. Eliminar impuestos. Otro disparate. El segundo, estaba con el programa popular antiinflacionario, que requiere congelamiento de precios con recomposición de ingresos. Para poder hacer esto se necesita diferenciar precios internacionales de internos y se necesita disciplinar el comportamiento de mercados absolutamente imperfectos que tiene la Argentina. ¿Cómo lo haces? Eso requiere pensar no solo en el Estado, se necesita mesas de concertación por cadena de producción, con todos los actores que le integran. El control compartido de cada cadena permite ponerle límites a los que abusan de su posición dominante. Te lo pregunto porque hoy no se puede ni controlar el precio del súper, que esté precios justos en las góndolas. Bueno, pero lo que pasa es que no hay una estrategia. Digo, si yo solo discuto con el súper cómo controlar, no lo voy a controlar nunca. Ahora, cada actor dominante en una cadena de producción afecta al consumidor, afecta a productores, afecta a trabajadores y demás. Vos tenés que articular esos intereses en esa cadena para ponerle límite a ese actor. Y eso implica tener cadenas de producción controladas de manera compartida por los actores que intervienen en cada una de ellas. Y por otro lado, acá, digo, la ley de abastecimiento no se aplicó nunca, las multas son absolutamente irrisorias. Acá se ha confiado siempre en pactar con los principales formadores de precios como modo de resolver el problema, y ellos se vienen riendo de todo esto, de las distintas políticas estatales. Por lo tanto, lo que tiene que haber es una actitud diferente, decidida a modificar la relación con nuestros actores. Vuelvo a decir, acá el enfoque que ha habido inicialmente por el Frente de Todos, equivocado, fue un enfoque de que si yo concedo, tengo acuerdos
que me permiten una recomposición armoniosa del equilibrio productivo y social de la Argentina. Bueno, fracaso absoluto, porque parece no entender cuál es la lógica de comportamiento de estos capitales. Y lo mismo aplican en la relación con el fondo y los acreedores. También fracaso estrepitoso. Acá, digo, y la solución fue resignar la gestión en un cuadro que expresa esos intereses, que por otro lado, nadie desde la perspectiva que tiene Massa le va a fijar condiciones a estos actores. Hay que asentar el poder político de un gobierno diferente en otros actores. Por eso es que te decía que el problema principal que tuvo el Frente fue no haber convocado al espacio social que lo acompañó para que gane la elección. Bueno, si yo siento a las pequeñas y medianas empresas en el Ministerio de Producción, el proyecto productivo de la Argentina no va a ser la salida exportadora de recursos primarios, va a ser la sustitución de importaciones. Si yo siento en el Ministerio de Trabajo al conjunto de las organizaciones de trabajadores y a las organizaciones territoriales, la discusión va a ser la distribución del ingreso. ¿Vos tenías expectativa que Alberto Fernández hubiese hecho eso? Yo tenía expectativas en que el conjunto de los actores que de alguna manera participamos del Frente, pudiéramos tener una influencia mayor en la gestión del gobierno. Sí tenía expectativas en eso. Creo que incluso Alberto en el comienzo tuvo alguna serie de gestos en esa dirección. Paulatinamente lo fue perdiendo. Última pregunta. Lema de campaña de Claudio Lozano, candidato a presidente. Que hay que gobernar obedeciendo a la comunidad, no al fondo y al poder económico. Gracias, Claudio. Gracias a vos.